Como sea que termine la próxima temporada de premios, ya desde ahora se puede decir con seguridad que la película principal del año, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, a algunos los fascinó, a otros los indignó. Generó varios memes además. Nos regaló otro disfraz barato para Halloween y al mismo tiempo fracasó estrepitosamente en la taquilla. Algunos espectadores llaman a la película una agitprop izquierdista primitiva. Los críticos, en cambio, casi por unanimidad, colman de elogios al director. Y el propio Paul Thomas Anderson, una vez más, confirmó su reputación de clásico vivo con una filmografía casi impecable. ¿Cómo les va? Soy Agustín Domínguez. Vamos a intentar entender por qué esta película es ideológicamente más compleja de lo que puede parecer. Cómo Leonardo DiCaprio hizo que su personaje resultara cómico. Y por qué la escena final de la persecución bien podría aspirar a un premio Oscar. Pero cuidado, porque hay spoilers. Vamos allá. Una batalla tras otra está formalmente basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, un escritor al que a menudo consideran casi imposible de adaptar al cine debido a sus tramas enredadas y a la enorme cantidad de personajes que tiene. Para Paul Thomas Anderson, este ya es el segundo intento de llevar la prosa de Pynchon a la pantalla. El primero, Vicio Propio, salió hace 10 años, y una batalla tras otra, en muchos aspectos, parece una continuación espiritual de aquella película. El neo-noir con Joaquin Phoenix contaba sobre el giro conservador de Estados Unidos después de los turbulentos años 60. Y la nueva película, una comedia de acción donde Leonardo DiCaprio interpreta a un revolucionario envejecido, vuelve otra vez al mismo tema. La despedida de los sueños rebeldes, solo que ya en una contemporaneidad más bien convencional. Batman. Okay, come on, I need to know your real last name. Peter Parker, man. Peter Parker. Yeah. La novela Vineland probablemente es casi imposible de contar en el lenguaje del cine mainstream de Hollywood. Por eso, Paul Thomas Anderson eliminó de la historia líneas argumentales enteras. Pero precisamente por eso es aún más importante lo que sí tomó de Pynchon: una peculiar historia familiar sobre un padre fracasado y su hija. En general, el tema de la familia es uno de los motivos clave en la obra del director, que se puede encontrar en casi todas sus películas. Además, las familias en Anderson pueden ser de todo tipo: padre e hijo, hermano y hermana, una madre simbólica y un hijo simbólico, familias de sangre y espirituales, completas, incompletas. En una batalla tras otra, la intriga, a primera vista, incluso parece melodramática. Los personajes tienen que descubrir quién es en realidad el padre de Willa, Bob o el severo oficial Stephen Lockshaw. Y ella misma intenta encontrar a su madre, que desapareció y sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el esquema habitual de Anderson se invierte. Normalmente sus personajes intentan entender la figura enigmática del padre. Pero, en una batalla tras otra, el director parece colocarse en la posición de un padre preocupado. Detrás de todos los trucos y persecuciones se esconde una historia de crecimiento bastante reconocible, sobre cómo una chica adolescente va adquiriendo poco a poco su independencia, atravesando una serie de pruebas. La verdadera protagonista resulta ser precisamente Willa. Al final de la historia es ella quien atraviesa la transformación interna más grande. Bob, en cambio, más bien funciona como un falso protagonista. Un guía conveniente a través del caótico mundo de la película, pero que casi no influye en el desarrollo de la trama. Sí, el personaje de DiCaprio constantemente se mete en situaciones cómicas, como si salieran del cine mudo. Pero los acontecimientos clave ocurren sin su participación. Incluso llega tarde a la escena culminante y, en general, más bien sigue las indicaciones de otros que tomar decisiones por sí mismo. Are you diabetic? Are you diabetic?
En la interpretación de DiCaprio, resulta interesante no tanto la manera en que se pone con virtuosismo la máscara de El Gran Lebowski, sino el hecho de que su personaje es un revolucionario bastante mediocre. No es para nada un fanático, sino más bien un acompañante casual de la izquierda. También es revelador que, después del nacimiento de su hija, casi se convierte en un defensor de los valores familiares. We're a goddamn family. You have her to take care of. Where the hell do you think you're going? El drama del personaje de DiCaprio es que no puede soltar el pasado. Siente nostalgia por sus antiguas hazañas, volviendo a ver la Battaglia di Algeri, y vive con dolor el crecimiento y el distanciamiento de su hija. Aunque algunos críticos señalan con razón que el papel de Bob, en teoría, podría haberlo interpretado casi cualquier actor, es difícil negarse el placer de observar la actuación de DiCaprio. Paul Thomas Anderson incluso construye algunas escenas como largos planos continuos, para darle al actor la oportunidad de desplegarse por completo y de poder demostrar toda su maestría. If you can't answer what time is it, I cannot give you the rendezvous point. This is a key tenet of the rebellion. In fact, I'm surprised you can't name it. I don't know. La narración de la película es deliberadamente caótica y a nivel de dramaturgia transmite la sensación de un mundo lleno de casualidades que no encaja en esquemas habituales. Los primeros 40 minutos son un prólogo sobre una célula revolucionaria que más bien nos presenta a los personajes que avanzar realmente la trama. Esta exposición podría haberse reducido fácilmente, pero el director convierte la historia previa en una verdadera atracción, en ritmo casi como una rápida improvisación de jazz. Detrás de la cadena de escenas de acción, Anderson, igual que Pynchon en su novela, esconde un enorme mundo poblado de sociedades secretas y de personajes extraños. ¿Quién es el Sensei? ¿Cómo terminaron las monjas del desierto en la Resistencia? ¿De dónde salió el club de aventuras navideñas? No hay respuestas. Oh, hell, Saint Nick. La atmósfera paranoica se mantiene durante toda la película. Los personajes se vigilan constantemente unos a otros, a veces con binoculares, otras a través de la mira de un rifle, y la historia de Lockjaw demuestra claramente, por mucho poder que tengas, siempre habrá una fuerza más poderosa. En muchos sentidos esto recuerda a los thrillers de la época del nuevo Hollywood, posiblemente la más querida para Paul Thomas Anderson, a la que vuelve una y otra vez en todas sus películas. Al igual que la novela Vineland, Una batalla tras otra es una clara declaración polémica sobre la actualidad. Ante todo, sobre la división de la sociedad entre izquierda y derecha, en Estados Unidos y en el mundo en general, sobre la confrontación entre quienes apoyan los cambios y quienes intentan conservar el orden existente. Y al mismo tiempo, el mundo de la nueva película de Paul Thomas Anderson parece existir en una realidad paralela, aunque muy parecida a la nuestra. La acción parece comenzar en los años 2000, pero después del 11 de septiembre, en Estados Unidos, no hubo un auge del terrorismo de izquierda. Más bien ocurrió lo contrario. El país vivió un giro conservador. Y además, el tema de la migración ilegal, en ese momento, no era tan agudo. Por eso incluso existe la versión de que los acontecimientos de esta película ocurren parcialmente en el futuro. Paul Thomas Anderson es conocido además por su amor al cine retro, y la mayoría de las veces filmó historias sobre el pasado. Y Una batalla tras otra también se ve un poco anacrónica. A pesar de las señales de modernidad, iPhones, música actual, la película fácilmente se podría trasladar a los años 70 u 80. Aquí la vida estadounidense se muestra de forma bastante convencional, no hay abundancia de detalles. Pero al parecer así fue concebido. Anderson filma ante todo un cómic y una película de aventuras y acción, no un drama político realista. Esto es otra cosa. Esta América tan convencional le permite al director evitar comentarios directos sobre la política concreta. Por ejemplo, sobre la administración de Donald Trump. Y no convertir la película en una propaganda abierta, podríamos decir.
Al mismo tiempo es difícil acusar a Paul Thomas Anderson de ser unilateral. Aunque su simpatía está claramente del lado de los rebeldes, ambos lados del conflicto están mostrados muy lejos de su mejor imagen. A ver, la derecha aparece como fanáticos obsesionados con el poder y con ideas de supremacía racial. Basta recordar la mirada verdaderamente enloquecida del personaje de Sean Penn. Los de izquierda, en cambio, recuerdan a adolescentes para quienes la revolución es más bien un juego que una lucha en serio. Stop fucking moving, man. Y cuando el juego termina, resulta que no están preparados para los desafíos reales. Y uno tras otro empiezan a delatar a sus propios amigos. If I was in your shoes, I wouldn't be scared either. I just don't know if your sister would feel that way. Pero en la película también hay una imagen positiva de la resistencia. El sensei, interpretado por Benicio del Toro, quien lidera una comunidad de migrantes ilegales. Él también lucha contra la injusticia, pero lo hace de manera silenciosa, eficaz y sin el patetismo revolucionario. I need your help, Sensei. I need your help, man. El director vincula la esperanza para el futuro con Willa. Ella sigue siendo una rebelde sin concesiones, pero al mismo tiempo posee un fuerte núcleo interior. Parece que en ella se unió lo mejor de todos sus padres: la energía de su madre indomable, la fuerza de su padre biológico Loksha, la sabiduría del sensei y el carisma de Bob. ¡Viva la revolución! A una batalla tras otra le pronostican una exitosa temporada de premios, en gran parte gracias a la brillante dirección de Paul Thomas Anderson. En términos de puesta en escena, él se mantiene fiel a sus principios y probablemente ha hecho la película más poco moderna sobre la modernidad. No se trata tanto de filmar en película, sino de la virtuosa coreografía de la cámara. Esto no siempre salta a la vista, pero muchas escenas o realmente están filmadas en una sola toma, o al menos crean esa impresión. Donde a otros directores les harían falta 5 cortes de montaje, Anderson se las arregla con un solo plano cuidadosamente pensado. Es un verdadero old school, digno de los mejores maestros de Hollywood. Y gracias a este montaje, dentro del propio plano, la tensión casi que no baja. Al espectador solamente le dan un respiro en las escenas estáticas, la mayoría de las veces en los diálogos, pero a veces la dinámica aparece incluso ahí. Por ejemplo, cuando los personajes conversan dentro de un carro a toda velocidad. No fear. Just like Tom fucking Cruise. Hablando de carros, la persecución final ya se convirtió por sí sola en un meme y no es casualidad. Primero, la propia locación marca la tensión y el ritmo. Nunca sabes qué aparecerá detrás de la siguiente colina. Después tenemos la escena que está simplemente montada de manera brillante. Aunque la escena muestra los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes al mismo tiempo, el espectador no pierde ni por un segundo la comprensión de lo que está pasando. Y en un momento, Anderson incluso inserta un susto repentino. Y quizá esta escena simboliza que la historia nunca termina con una victoria definitiva. La vida es un camino. Y en ese camino inevitablemente nos esperan nuevas subidas, nuevas caídas y nuevos conflictos. Esa misma cadena infinita. Una batalla tras otra. La música de Johnny Greenwood juega en la película un papel no menos importante que la cámara de Anderson. El compositor lleva mucho tiempo trabajando con el director y cada vez encuentra un sonido un poco diferente. En una batalla tras otra, la banda sonora está construida sobre figuras musicales tensas y repetitivas, y sobre tonos pedal. Notas sostenidas que suenan de fondo, mientras los acordes van cambiando de forma constante. Por eso, la música crea una sensación de movimiento continuo y de inquietud oculta. No tanto subraya la acción, sino que va aumentando la tensión poco a poco, como si la propia historia siguiera avanzando todo el tiempo, sin permitir que los personajes se puedan detener. Y una batalla tras otra llegará a convertirse en una gran película, solo el tiempo lo dirá. Pero ahora hay algo claro. Es una película que no solo es interesante de ver, sino también interesante de discutir. Paul Thomas Anderson volvió a hacer una película que puede irritar,
puede confundir e incluso puede parecer caótica. Pero precisamente en ese caos intenta captar el espíritu de nuestro tiempo, una época en la que las viejas ideas chocan con una nueva realidad. Una capacidad de observación y una sensibilidad así probablemente solo pertenecen a autores verdaderamente talentosos. Especialmente valiosa en este sentido es la postura pacífica y en general tan conciliadora del director. Es como si propusiera dejar de obsesionarnos con el pasado e intentar mirar un poco más hacia el futuro. Incluso si allí, muy probablemente, nos espera otra batalla. Pero cuéntenme, a ustedes, ¿qué les pareció esta película? ¿La vieron? Quiero que me lo escriban en los comentarios. Saben que es muy interesante para nosotros conocer también su opinión y poder conversar. Y si les gustan este tipo de análisis de cine, no olviden dejar un like y pueden suscribirse al canal. Están invitados. Por hoy es todo y nos vemos en la próxima.